Hola, ¿qué tal? En el día de hoy, yo, Camilo Rocha, les voy a explicar unos ejercicios del taller de calor y ondas. El primer ejercicio es el número 6, que dice: en la figura, el bloque cúbico de madera de lados A igual a 10 centímetros flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1,50 centímetros debajo de la interfaz. La densidad del aceite es de 790 kilogramos sobre metro cúbico y la del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden hallar la presión manométrica en la superficie superior del bloque, la presión manométrica en la superficie inferior del bloque, la densidad del bloque de madera, la densidad promedio del líquido desplazado por el bloque de madera. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio, que los datos que nos arroja son: la arista del cubo son 10 centímetros, la densidad del aceite nos la da en 790 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del agua nos la da en 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad la tomaremos como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice el inciso 1? Que calculemos la presión manométrica en la superficie superior del bloque, o sea, la presión que se encuentra aquí, que ejerce sobre el bloque. Entonces, sabemos que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, al tener que calcular la presión que hay aquí en la parte superior, tenemos que la gravedad que la densidad que tomaremos será la del aceite, ya que es el fluido que está aquí en contacto con el bloque de madera. La gravedad será 9,8 y la altura, si podemos observar, aquí nos dan un valor de 1,5 centímetros, este pedazo que está sumergido en el agua, y esta misma distancia de esta misma que está aquí. Entonces, pasándolo a la unidad fundamental, que es metros, tenemos un valor de 0,015 metros. Ahora bien, ya tenemos todos los datos. Simplemente reemplazar en la fórmula. Tenemos la densidad del aceite, que nos la da en 790. Voy a omitir las unidades en este caso por el espacio. En 790 por la gravedad, que es un 9,8, por la altura, que como dijimos era 0,015 metros. Entonces, toda esta operación nos da 116 pascales. Aquí obtenemos primeramente el inciso A, que nos pide. Ahora bien, tenemos otro inciso que nos pide calcular la presión manométrica en la parte inferior del bloque. Entonces, ahora nos dirigimos en esta parte acá. Vamos a calcular esta presión en este punto acá, en la parte aquí abajo. Si vemos bien, ya ahora hay que tomar en cuenta de que esa presión en este punto va a ser toda esta que pasa por el aceite y esta altura, más la presión que hay aquí ya en el otro fluido, que es el agua. Entonces, tendremos que hacer la presión. La presión entonces será igual. La presión inferior será igual a la presión manométrica que del aceite
con todos estos datos sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Entonces, como es en la parte inferior, también influye esta, en este nuevo fluido. Entonces sería más la densidad del agua por la gravedad por la altura en el agua. Ok, ya tenemos esto. Conocemos la densidad del aceite, la gravedad, la altura del aceite, expresada en 10 centímetros, la densidad del agua, que nos la dan aquí en el problema, y la altura que hay en el agua, que es esta misma. Entonces tenemos que reemplazar nuevamente. Quedamos, la presión manométrica inferior es igual a la densidad del aceite, que es 790, y omitiré las unidades, por la gravedad, que es 9,8, por la altura del aceite, que es 10 centímetros, pero 10 centímetros es igual a 0,1 metros. Entonces, 0,1 metro es la altura del aceite más la densidad del agua, que son 1000, por la gravedad, 9,8, por la altura en el agua, que es 1,5. No, 0,1, 0,015 metros. Listo. Ahora realizamos la operación en la calculadora y esto nos da efectivamente 921 pascal. Entonces tenemos la presión inferior a 921 pascal. Exacto, así es. Bien, ya hemos hallado los dos primeros incisos del ejercicio y ahora nos piden calcular la densidad del bloque de madera. Ok, aquí en el tercer inciso nos piden la densidad del bloque de madera. Entendemos de que el bloque de madera se encuentra flotando, por lo que por la ley de Newton debe estar en equilibrio. Entonces debemos ubicar qué fuerzas influyen sobre el bloque de madera. Entonces tenemos que influir el peso del bloque de madera, la fuerza de empuje que hace el aceite y la fuerza de empuje que ejerce el agua. Entonces vamos a tener que utilizar la fórmula del empuje, que es la densidad por la gravedad por el volumen. Entonces aquí tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas que nos deben dar igual a 0. Ok, haciendo la sumatoria de fuerzas, entonces nos queda la fuerza de empuje del aceite más la fuerza de empuje del agua menos el peso igual a 0. Pasando el peso al otro lado de la igualdad, nos queda la fuerza de empuje del aceite más la fuerza de empuje del agua igual al peso. Entonces, la fórmula del empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Aquí entonces la reemplazaremos donde tenemos la fuerza de empuje, quedando la densidad del aceite por la gravedad por el volumen del aceite más la densidad del agua por la gravedad por el volumen del agua igual al peso de mg. Tenemos una gravedad aquí, una gravedad acá y una gravedad del otro lado de la igualdad. Entonces podemos cancelarla. Nos queda la densidad del aceite por el volumen del aceite más la densidad del agua por el volumen del agua igual a la masa. Ok, hay que hallar la densidad del bloque de madera, es lo que nos pide. Entonces tenemos que hacer una relación de la masa para calcular la densidad.
sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y si despejamos la masa será la densidad por volumen. Entonces, reemplazando acá nos queda densidad por el volumen igual a la densidad del aceite por el volumen del aceite más la densidad del agua por el volumen del agua. Ok, aquí podemos despejar la densidad pasando del volumen a dividir, queda esto mismo. Sobre el volumen, ¿cierto? Ok, tenemos la densidad del aceite, tenemos la densidad del agua. Nos falta calcular el volumen del aceite y el volumen del agua. Sabemos que el volumen de una figura de un cubo es la arista al cubo o los lados al cubo. Entonces, primero hallaremos el volumen del aceite. La arista del aceite, ¿cuáles son? 10 centímetros por 8.5, si se dan cuenta aquí, como es 10, se le resta, de este lado 10, se le resta 1,5, nos queda 8,5. Entonces, será 10 por 10 por 8,5, esto es todo en centímetros. Y esto nos da un valor de 850 centímetros cúbicos. Ok, ya hallamos el volumen del aceite. Ahora, vamos a borrar esto. Borrar esto. Escribir esto acá igual. Densidad igual. El volumen del aceite. Sobre volumen. Y aquí voy a anotar el valor que ya tenemos, que es el volumen del aceite, que es 850 centímetros cúbicos. Bien, ahora tenemos que hallar el volumen del agua. Ok, ya habiendo hallado el volumen del aceite, ahora corresponde hallar el volumen del agua. El volumen del agua aquí sería la misma fórmula, el volumen igual a la arista al cubo. El volumen del agua será, ¿qué lados tiene? 10 por 1,5. Y esto va a dar igual 150 centímetros cúbicos. Ok, ya tenemos este valor, un valor nuevo acá. Valor del volumen del agua, 150 centímetros cúbicos. Bien, ahora, ¿qué nos hace falta? El volumen que encontramos acá. Este volumen pertenece al bloque madera. Entonces, el bloque madera tiene aristas de 10 centímetros cada uno. Entonces sería 10, 10 y 10 por profundidad, ¿cierto? Entonces, el volumen del cubo, o del bloque de madera, sería A a la 3. Y esto será igual a 10 a la 3. Esto es igual
1000 centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos estos valores aquí. Ahora lo que hace falta es reemplazar en la fórmula, esta ecuación para la densidad de bloque. Entonces tenemos la densidad de bloque es igual a la densidad del agua, del aceite, 790 por el volumen del aceite, que lo habíamos hallado acá, era 850. Ok, vamos a convertir esto a metros. Vamos a colocarlo acá. 850 es igual a 0,0085 metros cúbicos. También convertiremos los 150 centímetros cúbicos. Nos queda 0,15 metros cúbicos. Igualmente, los 1000 centímetros cúbicos de bloque, eso nos da 0,001 metros cúbicos. Sí, listo. Ok, ya tenemos los valores. Entonces, ahora simplemente reemplazamos. Volumen del aceite en metros sería 0,0085 más la densidad del agua, 1000 por el volumen del agua, entramos acá 150, en metros sería 0,00015. Y esto sobre el volumen, que lo acabamos de hallar aquí en metros, 1, para dar un valor de 821 kilogramos sobre el metro cúbico. Esta sería la densidad del bloque. Ok, como tenemos ya estos tres incisos, en el último nos piden la densidad promedio del líquido desplazado por el cubo de madera. En sí, teóricamente, por medio del principio de Arquímedes podemos sacar la conclusión rápidamente, ya que el volumen del bloque de madera al ingresar a un fluido, el fluido desplazado va a ser igual al volumen del objeto, en este caso del bloque de madera, o sea, sería 821 kilogramos sobre el metro cúbico. Pero, demostrándolo, nos piden la densidad promedio. Entonces, la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa, para hallar la masa, ya que no la tenemos que la densidad por el volumen. La densidad sí la tenemos, la acabamos de hallar, 821 por el volumen, son 1000 centímetros cúbicos, en metros sería 0,01 metros cúbicos. Y esto nos da un valor de 821.000. Ok, ya tenemos la masa. Ahora reemplazamos en la fórmula de densidad. La masa sería 821.000 entre el volumen, que son 0,001, y esto al final nos da 821 kilogramos
sobre metros cúbicos. Y si nos damos cuenta, es el mismo volumen del bloque de madera, por lo tanto si se cumple el principio de Arquímedes. Nuestro siguiente ejercicio nos dice, un tubo de Venturi tiene un diámetro de 1 igual a 25,4 centímetros y diámetro de la garganta de 2 igual a 11,3 centímetros. La presión en el tubo del agua de densidad 998 kilogramos sobre metro cúbico es de 57,1 kilopascales y en la garganta es igual a 32,6 kilopascales. Hallar el caudal, flujo volumétrico del agua a través del tubo. La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ok, aquí tenemos el siguiente ejercicio, que nos dan con el enunciado que un fluido transcurre sobre un tubo de Venturi. Aquí realicé el esquema, la imagen representativa del enunciado, en el cual nos dan los siguientes datos. Nos dan un diámetro 1, que es este, de esta sección de acá, un diámetro 2, que se encuentra situado acá en esta sección, la presión 1, que es la que entra por el tubo de Venturi, la presión 2, que es la que sale, nos dan la densidad del agua, que es el fluido o el líquido que se transporta, y la gravedad en 9,8. Entonces nos piden hallar el caudal. Sabemos que el caudal es el área por la velocidad. Entonces, como es el caudal, nos piden hallar el área, pero esta área la tomaríamos como la de salida, el caudal que va de salida. Entonces, utilizaremos aquí en la fórmula el área 2 y la velocidad 2, pero nosotros no sabemos la velocidad 2 ni el área, pero el área se puede calcular. Al tener en mención una velocidad 2, una velocidad 1, una área 1, una presión 1, se puede imaginar uno que puede utilizar la ecuación de Bernoulli, que posee estos términos. Entonces, si utilizamos la ecuación de Bernoulli, nos queda la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Como es un fluido que permanece constante, que fluye constante, la altura es la misma, por lo cual esta altura se pueden cancelar. Entonces nos queda aquí la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2 más 1 medio de la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, ya teniendo esto, sabiendo esto de que el fluido se mantiene constante, podemos utilizar la ecuación de la continuidad para despejar B sub 1 y dejarla en función de B sub 2. Entonces quedaría B sub 1 será igual al área 2 sobre el área 1 por la velocidad 2. Ok, entonces podríamos ya aquí reemplazar en la ecuación esta, que tendríamos la presión 1, que equivale a 57,1 kilopascales, más 1 medio de la densidad, que es 998, por la velocidad 1 al cuadrado, pero la velocidad 1 al cuadrado es todo esto.
quedaría a a la 2 sobre a a la 1 por b a la 2 al cuadrado, igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, si vemos, nos piden un área 2 y un área 1, pero la podríamos calcular. ¿Cómo la podríamos calcular? Nos dan diámetro y el área, como es, la forma es redonda, el área es pi por r al cuadrado. Sabemos que el diámetro es el radio es la mitad del diámetro. Entonces, el área 1, que es 25,4, la mitad sería 0, no, entonces vamos a hacer pi por 12,7 al cuadrado. Entonces esto nos da resultado de 506,70 centímetros cuadrados. Pero lo necesitamos en metros cuadrados, entonces área 1, pasándolo a metros, nos queda 0,5067 metros cuadrados. Ok, ya hallamos el área 1. Vamos a borrar acá. El área 1, ya la hallamos, 0,5067 metros cuadrados. Bien, ahora hallaremos el área 2. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces, el área 2 es igual a pi por el radio. La mitad de 11,3, 5,65 al cuadrado. Entonces, el área 2 es igual a 100,287 centímetros cuadrados. Necesitamos en metros. Entonces, el área 2 es igual 0,287 metros cuadrados. Entonces ya tenemos aquí nuestra área 2, 0,010087 metros cuadrados. Bien, ahora ya podemos reemplazar aquí, lo cual nos va a quedar 57,1, 57.100, 57.100 más un medio, la gravedad que es 98 por el área 2. El área 2 es 0,0287 sobre el área 1, que es 0,5067 por V2, todo esto al cuadrado. Y aquí igual a la presión 2, que es 32.600 más un medio de la densidad, que es 998
por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, ahora escribiré nuevamente todo esto resolviendo esta operación al cuadrado. Ok, bueno, ya teniendo nuevamente aquí la expresión, lo que hice aquí fue dividir, obtener el resultado de esta fracción, que me quedó 0,1979 por la velocidad 2, todo esto al cuadrado. Lo que voy a hacer es hacer esta operación del 1 medio por 998 por este número, para que me quede un solo número en función de la velocidad 2, y pasarla a restar acá con donde está la otra velocidad 2. Entonces nos queda 57.100, a este 32.600 lo paso acá a restar, igual a 1 medio. Bueno, aquí haciendo esto, la mitad del 98 es 449, 499, entonces lo puedo aproximar a 500. Lo voy a dejar con 500, menos 500, luego menos, la operación esta da 19,58. 19, velocidad 2 cuadrado. Entonces, aquí si nos damos cuenta, tenemos la velocidad 2, por lo cual podemos restarla. Acá también realizaremos esta operación, nos da 24.500 igual 480,42 la velocidad 2 al cuadrado. Bien, ahora lo que podemos hacer es despejar la velocidad 2. Entonces tenemos, ya de una vez despejándola, aplico raíz cuadrada a ambos lados. A este 480,42 lo paso a dividir, queda 24.500 sobre 480,42, esto raíz cuadrada, y ese valor me da 7,1412 metros sobre segundo. Bien, ya aquí hallamos la velocidad 2. Ya tenemos todo para hallar el caudal. Bien, ahora simplemente reemplazar. Borro aquí. Bien, entonces el caudal igual al área, pero esta área sería el área 2 y la velocidad 2. El área 2 que calculamos acá es 0,01287 por la velocidad 2, que la acabamos de hallar, 7,1412. Eso es igual a 0,0716 metros cúbicos, pero en el ejercicio nos lo piden en litros por segundo. Entonces, haciendo la conversión, nos queda el caudal es igual a 71,6 litros. Y ya este sería el resultado final del ejercicio.